querido que yo diga algunas palabras de presentación, pero realmente no era yo el que tenía que estar aquí. Yo vengo como de segundo plato. El que iba a presentar la exposición era un artista plástico también, Javier Seco, creo que se llama, ¿no? Que habla un poco como se define un poco como poeta visual, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la obra de Carlos. Yo soy arquitecto y yo realmente cuando hablaba con Carlos el otro día, que me dijo que si podía yo hacerlo porque no había podido venir este compañero, pensé que no era una mala idea que un arquitecto presentara una obra de un artista que yo creo que más que pintar construye. Creo que Carlos construye las obras, las construye. Y las construye con cosas, con las cosas que va encontrando, con las cosas que va viendo, con las cosas que va transformando. Porque yo creo que Carlos decía que él veía las cosas y que no entendía cómo la gente no se quedaba sorprendida con determinadas cosas, que tenía un valor especial, ¿no? Y yo creo que es un poco la esencia de su obra, el tema de jugar con las cosas, jugar con cosas que se encuentra, cosas que se imagina, cosas que las va transformando, las va construyendo. Por eso creo que no estaba mal que fuera un arquitecto el que le presentara, porque yo creo que, como dije antes, más que pintar, construye cosas con sus manos, ¿no? Y poco más tengo que decir, ¿no? Yo creo que él va a hacer una visita, ¿no?, guiada por las obras, y lo que sí me sugería también mucho, las cosas que Carlos hace, es la idea de juego. La idea de juego. Carlos es un artista que, como todos los artistas, que juega, que le gusta jugar. Y el juego es un tema muy, muy serio. El juego no es una cosa baladí. Para los niños el juego es una cosa muy seria. Una cosa muy seria. Jugar es una cosa muy seria. Y en el fondo cualquier obra de arte plantea o interpela al autor como si fuera un juego. En el sentido de que en el juego las personas que juegan están implicadas, son parte activa, no son espectadores, sino que son parte activa, gente que tiene que estar interviniendo en el planteamiento del juego. Y cada obra de arte que se plantea, pues requiere que el espectador intervenga de forma activa. Y yo creo que eso es un poco también el sentido de lo que se está diciendo aquí con el nombre de la exposición, que creo que tiene algo que ver con eso, con cosas que sugieren que el espectador necesita interpretar, que el espectador necesita entrar en ello, y que no solamente es un tema del espectador, el que la visita como espectador, sino como gente que entra dentro, que participa en el juego que plantea Carlos. Y poco más, yo creo que ya lo que tenemos es que tú nos cuentes un poco lo que has planteado aquí. Veo que hay cosas que son series, parece. Y quizás pues yo ya no tengo más nada que decir, ¿no? Que Carlos ya cuente lo que nos ha querido explicar aquí, ¿no? Bien. Primero, agradecer a los que habéis venido vuestra presencia y voy a comenzar explicando qué es eso de pareidolia. Este tío, ¿cómo se le ocurre estas cosas tan raras?, me dicen algunos. Pareidolia no es otra cosa que un fenómeno psicológico por el que se interpreta una forma, una figura, porque algo reconoces en esa figura que te pone en conexión con el referente, con la cosa que estamos pretendiendo o estamos viendo. Entonces a mí se me ocurrió que por qué no el espectador hacía un poquito de esfuerzo, en vez de hablar de las barcas y las casas de los ingleses, hacía un poco de esfuerzo en ver en los cuadros algo más. Y algo más es meterse en este follón de intentar ver, sobre todo en uno que ha hecho profeso para esa función, es ese que están los ocho cuadros juntos. Ahí hay que rebanarse el cerebro para conseguir ver lo que uno cree ver, no lo que alguien pintó, sino lo que a ti te sugiere o te interpela el cuadro. La exposición empieza por allí, por la derecha, por la entrada a la derecha, con una pieza de madera que me encontré en invierno en la playa, en este almacén gigantesco que tenemos por playa, y que no es otra cosa que, a mí me pareció, nada más que lo recogí, los ojos de un simio. Y ya pues se me fue la cabeza
a la película de Tom Hanks, en la que encuentra un balón de vóley y le llama señor Wilson. Entonces, por ese madera que está al principio se llama señor Wilson, por eso. Luego tenéis un cuadro o una fotografía de mi padre y otra de mi madre y mi tía, porque creo que a nadie se le plantea, o poco planteamiento he visto yo, de reconocer la influencia de la familia en la obra artística personal de cada autor. Yo creo que no me enseñaron a pintar, pero bueno, todas esas aventurillas que uno va escuchando desde pequeño le van creando un cierto background de camino hacia donde no se sabe dónde. Luego tenéis un cuadro grande que aún no he acabado, lo empecé en no sé en qué año, pero le voy añadiendo cosas, le voy añadiendo papelitos, más papelitos, como un juego, como decía José Carlos, como un juego de construcción que nunca se acaba. Se acabará cuando se acabe el autor, evidentemente. Luego, otra historia es el ready-made. Me preguntaba a alguien el otro día, ¿qué carajo es eso del ready-made? No sabía, y además era un compañero de los que están por aquí haciendo labores gráficas. El ready-made es el objeto encontrado. Por eso quizás la foto en el cuadro anterior de Marcel Duchamp es un poco homenaje a ese objeto encontrado. ¿Cuántas veces no hemos encontrado una cosa que nos la llevamos a casa simplemente por el hecho de que nos ha gustado? Y porque le estamos dando un valor artístico, un valor emocional, un valor, lo que quiera cada uno, pero un valor. Y entonces un ready-made es eso. Y ese pues tiene un nombre evidentemente muy claro sobre lo que uno se encuentra y lo que cree reconocer Me he saltado el primer cuadro que hice en una exposición individual en Sevilla, que es el correo aéreo. Ese daba un poco de pista de cómo iban a ser tratados los materiales, mis materiales, en el futuro. Luego vienen otros tres cuadros, después del ready-made bisexuado, vienen esos tres esos tres cuadros que también siguen entiendo, una corriente povera, una corriente fundamentalmente povera. Están los 8 cuadros siguientes, los que tenéis con el colorido de unas latas de pintura que me regalaron en Valentines, estoy haciendo publicidad. Me regalaron 100 latas de pintura, con lo cual vais a tener esos cuadros de aquí a un largo tiempo. Otro cuadro también muy intrigante, porque encontrarse una ballena o un cachalote pequeño no se lo encuentra uno todos los días. Y yo cogí las vértebras de ese cachalote, o sea, ballena pequeñita, y los incorporé a la plástica, nunca mejor dicho, al plástico de clorocaucho que le utilicé como pintura para ese cuadro. Luego viene esta, no sé cómo llamarlo, obra provocativa, porque tiene su historia detrás, que ahora si me permitís lo cuento en un segundo. Se celebró en la escuela una escuela universitaria aquí en Sevilla, en Huelva, en la de... ¿Cómo se llama? Bueno, da lo mismo. Presentan un concurso para gente universitaria o en el entorno universitario, y a mí no se me ocurre otra cosa que mandar, antes de hacer el cuadro, una misiva al director de esa escuela universitaria, ¿no? Y además en árabe. Y a ver a reciente pues los atentados terroristas del 11M o del 11, lo que fuera. Y entonces, claro, cuando voy a recoger el cuadro, que evidentemente no ganó ningún premio en el concurso, se me acerca el bedel y me dice, ¿ese cuadro es suyo? Y digo, sí. Y me dice, es que acaba de verlo la policía secreta. Con lo cual ya tengo en mi expediente un cuadro investigado por la policía secreta. De aquí pasamos a la derecha
a la izquierda vuestra, esa serie, como decía José Carlos, que proceden de un mismo material, de un mástil de un barco que estaba aquí en el varadero. Saqué unos trozos de madera porque lo iban a tirar, evidentemente, yo pedí permisos correspondientes. Lo iban a tirar, pues el mástil que lo deshago y hago con él un sillón. Luego hice una cama balinesa y luego he hecho estos 30 y tantos cuadros que tienen de común pues la contemplación de los materiales, la poesía de un poeta japonés y poco más. Cada uno que se siente delante del que más le gusta y lo contemple con amor. Y si me vais a preguntar que por qué está torcido aquel de allí, no estaba pensado ponerlo así, pero lo pusimos así el operario de turno y me gustó. Y así se ha quedado. Arrojando esas sombras. Algunos tienen por detrás, son haikus. Haiku es la poesía japonesa con una determinada métrica, pero que estos cuadros, estos objetos colgados, son unos colgados, tienen su alma en la esencia de las cosas, en lo que hablaba antes José Carlos, ¿no? En la esencia de las cosas y en la poesía. Y combinándolo, pues uno se hace poeta visual. Y ya los tres del fondo son de la exposición del año pasado, que los he puesto ahí pues porque para que ocupen 3 espacios más. No, mentira. Y tenéis, por último, encima de la mesa una serie de garrafas o madrejuanas que he hecho este invierno, porque hay muchos pintores, muchos artistas que se dedican al art and craft, o que parte de su producción es art and craft. ¿Qué es art and craft? Es pues simplemente lo que a uno se le ocurra, desde cerámica hasta el arte no elevado, digamos. Arte, ¿tiene la palabra justa? No me sale. Bueno, ahí están las garrafas. Algunas, si tenéis la paciencia de mirar detenidamente a alguna, os puede estar mirando a los ojos, y si recorréis en torno a la mesa, parece como si os estuviera siguiendo la mirada con la... O sea, os está siguiendo con la vista, con la mirada, vuestro recorrido. Y nada más, si tenéis alguna duda me la preguntáis, y si no, pues que os guste mucho la obra.